Bienvenidos a nuestro repaso de temas de historia de España para segundo de bachillerato. Hola a todos. Ahora bien, aunque el tema suene a examen, vamos a tratarlo de una forma distinta. Sí, un poco más conversada. La idea es sumergirnos en el reinado de los Reyes Católicos para intentar responder a una pregunta clave. ¿Estamos ante el nacimiento de la España moderna? O más bien, ante el ensamblaje increíblemente eficaz de dos reinos medievales que son muy, muy distintos. Y es que todo lo que hicieron, desde la política interior a la exterior, parece que gira en torno a esa cuestión. Y yo creo que lo primero que hay que dejar clarísimo es que esto no es la unificación de España. No, ni mucho menos. Es una unión dinástica. Isabel y Fernando son reyes de sus propios territorios que siguen funcionando de forma independiente. Cada uno con sus leyes, sus instituciones. Su moneda, sus fronteras. Gobiernan juntos, sí, pero sobre un puzzle de piezas que no terminan de encajar del todo. Y es un puzzle además desigual, porque desde el principio se ve que la pieza de Castilla es mucho más grande. Castilla tenía más territorio, más población y sobre todo una economía más dinámica en ese momento. Y un poder real más fuerte, ¿no? Claro, Aragón era en realidad una federación de reinos. Aragón, Cataluña, Valencia, cada uno con sus cortes, sus fueros muy arraigados. Así que la balanza se inclinaba. Siempre se inclinó hacia el lado de Castilla. Y esto va a marcar todo el reinado. De acuerdo, pues empecemos por el principio de su proyecto, la política interior. El primer paso lógico, imagino, era unificar el territorio. Juntar todas esas piezas del puzzle peninsular. Bueno, el primer paso en realidad fue una guerra civil. No hay que olvidar que Isabel llega al trono de Castilla después de una guerra de sucesión durísima contra los partidarios de su sobrina Juana. La llamada Beltraneja. Al ganar esa guerra no solo se consolida como reina, sino que afianza la unión con Aragón. Y a partir de ahí, pues, despliegan el mapa y empiezan a marcar objetivos. Y el más simbólico de todos será Granada. El más evidente, claro, la última posesión musulmana en la península. Una guerra que duró 10 años. 10 años, sí, y fue mucho más que una simple conquista. Fue un proyecto de cruzada que unió a la nobleza de ambos reinos bajo un objetivo común. Y la caída de Granada en 1492 fue un golpe de efecto propagandístico. Es tan importante que, a raíz de esto, el Papa Alejandro VI les concede el famoso título de Reyes Católicos. Y una vez conquistada Granada, no se detienen. Mueven ficha diplomáticamente y recuperan de Francia el Rosellón y la Cerdaña. En los Pirineos. Sí, dos condados clave. Y en paralelo culminan la conquista de las Islas Canarias, que era fundamental para el control de las futuras rutas atlánticas. Y aún faltaba Navarra. Efectivamente. Ya en 1512, con Isabel ya fallecida, Fernando se anexa el reino de Navarra. Lo incorpora a Castilla, pero le permite mantener sus fueros e instituciones. Lo que apaciguó bastante a la élite navarra, supongo. Así que al final del proceso tienen casi toda la península. La gran excepción es Portugal. Lo intentaron, y de forma muy insistente. La estrategia fue la política matrimonial. Casar a sus hijas. Con la Casa Real portuguesa. Hubo un momento en que parecía que iba a funcionar, cuando su nieto Miguel iba a heredar las 3 coronas, Castilla, Aragón y Portugal. Pero el heredero murió. El niño murió con apenas 2 años y, bueno, el proyecto se vino abajo. Entonces tienen el territorio más o menos unificado. Pero un reino no son solo líneas en un mapa. ¿Cómo intentaron crear una identidad común? Pues usaron la herramienta que tenían más a mano y que era más poderosa en la época. La religión. Para ellos, la unidad de fe era sinónimo de estabilidad política y social. Un reino, una fe. Y para lograrlo, tomaron 2 decisiones de un calado histórico. La primera fue crear una institución a su medida. El Tribunal de la Santa Inquisición. Que ya existía en otras partes de Europa. Pero la versión española fue distinta. ¿En qué sentido? Pues la clave es que no dependía de los obispos ni del Papa. Dependía directamente de la corona. Era un brazo del poder real. Era la única institución común a todos sus reinos, de Castilla a Aragón. Y su objetivo principal eran los conversos. Sí, su objetivo teórico era perseguir la herejía, pero en la práctica se centró obsesivamente en los judeoconversos, bajo la sospecha de que judaizaban en secreto. Y eso nos lleva directamente a la segunda gran decisión. La expulsión de los judíos en 1492. Así es. La justificación oficial era religiosa, ¿no? Para evitar que contaminaran a los conversos. Esa fue la razón oficial, sí, pero había otras motivaciones. Quizás un ángulo económico o de control social. Es uno de los grandes debates.
Sin duda, el fervor religioso era genuino en la corte, especialmente en el entorno de Isabel, pero es imposible ignorar otros factores. La expulsión generó un pánico que llevó a muchos a vender sus propiedades a precios de saldo. Y fue, sobre todo, una demostración de poder absoluto. Una forma de crear un enemigo interno. Para cohesionar a la mayoría cristiana, sí. El coste, sin embargo, fue terrible. Se calcula que entre 50.000 y 100.000 judíos se exiliaron. Y no era solo una cuestión numérica, es que se fue una parte muy importante de la clase urbana. Médicos, artesanos, comerciantes, financieros. Y ese patrón se repitió con los mudéjares, los musulmanes. El mismo. Se les forzó a convertirse, pasando a ser moriscos, y claro, quedando también bajo la lupa de la Inquisición. Así que unifican el territorio por la fuerza y la diplomacia, y unifican la ideología a través de la religión. Eso es. Todo esto suena a que están construyendo algo nuevo, un tipo de Estado que no existía antes, donde el poder de los reyes está por encima de todo. Ese es exactamente el objetivo, la creación de una monarquía autoritaria, lo que llamamos un Estado moderno. ¿Someter a la nobleza feudal? Que había campado a sus anchas durante la Edad Media. Y donde este proyecto tuvo más éxito, de nuevo, fue en Castilla. Para lograrlo hicieron una reforma institucional profundísima, pues empezaron por el centro de mando, el Consejo Real. Lo vaciaron de la alta nobleza, de los grandes duques y condes que antes tomaban las decisiones, y lo llenaron de juristas y letrados salidos de las universidades. Gente leal a ellos. Gente que no tenía poder por su linaje, sino por su formación. Fue una revolución. ¿Y cómo llevaron ese poder central a los pueblos y ciudades al día a día? Ahí entra en juego una figura clave, el corregidor, el representante del rey. Un representante permanente del rey en los principales municipios. Su trabajo era presidir el ayuntamiento y asegurarse de que las decisiones locales no fueran contra los intereses de la corona. Un desafío directo a las oligarquías urbanas. Hubo mucha resistencia, pero fue una herramienta de control local increíblemente eficaz. Y para el control del campo, que a menudo era tierra de nadie. Para eso crearon la Santa Hermandad. Que no era una policía rural sin más, ¿verdad? No. Antes, la justicia en el campo estaba en manos de los nobles locales y sus ejércitos privados, lo que generaba abusos y bandidaje constantes. Y la Santa Hermandad era una fuerza centralizada. Y financiada por la corona. Era el Estado diciendo a los señores feudales: se acabó. La ley y el orden ahora los imponemos nosotros. Y a esto le suman un ejército permanente. Profesional y pagado por ellos, lo que les da el monopolio de la violencia legítima. Ya no dependen de las levas de los nobles. Todo esto suena muy eficaz en Castilla, pero has mencionado varias veces que Aragón era diferente. En Aragón chocaron con el famoso pactismo. La idea de que el poder del rey es un pacto, un contrato. Un contrato entre el gobernante y el reino, representado en las cortes. El rey no podía simplemente imponer leyes o impuestos. Tenía que negociarlos. Y eso frenó el autoritarismo real. Lo frenó en seco. Fernando tuvo que ser más sutil. No pudo imponer corregidores, pero sí la figura del virrey, su representante permanente. Pero el poder real nunca llegó a ser tan absoluto como en Castilla. Están construyendo esta impresionante maquinaria estatal. Pero, ¿cuál era el motor económico que la impulsaba? ¿De dónde salía el dinero? La base seguía siendo una agricultura bastante tradicional, sin grandes innovaciones. La lana era la joya de la corona, económicamente hablando. La lana de las ovejas merinas de Castilla era la mejor de Europa. Pero aquí nos encontramos con una de las grandes paradojas de la época. ¿Cuál? Que en lugar de usar esa lana para crear una potente industria textil propia, la mayor parte se exportaba en bruto a Flandes e Inglaterra. Y luego se importaban los paños ya manufacturados. Carísimos además. Parece una oportunidad económica gigantesca perdida. ¿Nadie se dio cuenta? Claro que sí. Hubo voces que lo defendieron, especialmente en las ciudades con tradición artesanal como Segovia o Cuenca, pero se enfrentaron a dos fuerzas inmensas. La Mesta, por un lado. La Mesta, la poderosísima asociación de ganaderos nobles que querían exportar sin complicaciones. Y por otro, la propia corona. Que recaudaba impuestos de esa exportación. Enormes impuestos. Era dinero fácil y rápido. Priorizaron el beneficio a corto plazo sobre el desarrollo industrial a largo plazo. Una decisión que tuvo consecuencias durante siglos. Sí, creando una dependencia de la exportación de materias primas. Vayamos ahora a la política exterior. Con esa nueva maquinaria y esa economía, ¿cómo se proyectaron en el mundo? El gran rival a batir, está claro, era Francia. Francia era la superpotencia continental y el gran obstáculo.
Toda la política exterior, dirigida magistralmente por Fernando, se puede entender como una estrategia de contención y aislamiento de Francia. Y usaron una combinación de herramientas muy inteligente. Sí, la más famosa fue la política matrimonial. El famoso tablero de ajedrez dinástico. Casaron a sus hijos con las casas reales que rodeaban geográficamente a Francia para crear una pinza. A Juana con Felipe el Hermoso, de la Casa de Habsburgo. Al norte de Francia sí. A Catalina, con el heredero de Inglaterra. A su primogénito Juan, también con una archiduquesa de Austria. Una red de alianzas para asfixiar a su rival. Pero no hay que olvidar que este ajedrez político tenía consecuencias humanas terribles. La historia de su hija Juana, por ejemplo. Es una de las más trágicas de la realeza europea. Mientras jugaban esta partida en Europa, también estaban mirando en otra dirección. Hacia el Atlántico, sí. Ese fue el segundo eje. Y es imposible entender el apoyo a Colón sin tener en cuenta la rivalidad con Portugal. Los portugueses habían estado explorando la costa africana durante décadas, controlando la lucrativa ruta de las especias. Y el proyecto de Colón era una alternativa. Fue una jugada estratégica de un alcance que ni ellos mismos podían imaginar. Así que tenemos el cerco a Francia en Europa y la expansión atlántica. ¿Qué más? El norte de África. Que era más bien una estrategia defensiva, ¿no? El objetivo era controlar una serie de plazas fuertes en la costa del Magreb, como Melilla, para neutralizar a los piratas berberiscos, que atacaban constantemente las costas de Andalucía y Valencia. Se trataba de garantizar la seguridad del comercio en el Mediterráneo occidental. Y eso nos deja el cuarto y último escenario, Italia, el enfrentamiento directo con Francia. Italia fue el campo de batalla donde ambas potencias chocaron frontalmente. La corona de Aragón ya tenía posesiones allí. Sicilia, Cerdeña, y su ambición era controlar también el estratégico reino de Nápoles. Y Francia tenía la misma idea. Esto desembocó en una serie de guerras en las que el nuevo ejército de los reyes católicos demostró su superioridad. Ahí es donde brilla la figura del gran capitán. Gonzalo Fernández de Córdoba, sí. Con sus innovaciones tácticas barrió a los ejércitos franceses. A principios del siglo XVI, Nápoles ya estaba firmemente en manos de la monarquía hispánica, consolidando su poder en el Mediterráneo. Y todo estaba conectado. La lucha contra Francia en Italia se financiaba en parte con los recursos que empezaban a llegar de América. Era una estrategia verdaderamente global. ¿Qué sucedió tras los reyes católicos? El reinado de Carlos I, vamos a analizarlo detenidamente. Hay que imaginarse un poco el mapa de la época. Por el lado de su madre, Juana, hereda las coronas de Castilla y de Aragón. Y eso no es solo la península, ¿eh? Es que con Aragón vienen Nápoles, Sicilia, Cerdeña. Y con Castilla, pues todo el potencial de un imperio que están haciendo en América. Eso por parte de abuelos maternos, los reyes católicos. Pero es que la cosa no acaba ahí. Por el lado paterno, la herencia es casi igual de abrumadora. Casi. Su padre era Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano de Habsburgo y de María de Borgoña. Y de ahí le cae todo el patrimonio borgoñón, que eran los riquísimos Países Bajos y el Franco Condado, más el archiducado de Austria y, lo más importante, los derechos a la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Es un puzzle de territorios que no tienen nada que ver entre sí, con sus propias leyes, sus lenguas, sus intereses. Y el primer problema lo tiene precisamente al llegar a su reino principal, Castilla. Llega en 1517, es un chaval de 17 años que ha crecido en Flandes, no habla una palabra de castellano y viene rodeado de una corte de consejeros flamencos que lo único que ven son cargos y riquezas que repartirse. Y no en puestos menores. Su principal consejero, Guillermo de Croy, fue nombrado arzobispo de Toledo con 18 años, la sede primada de España. Imagínate el escándalo. Las Cortes de Castilla, que eran el Parlamento del Reino, se reunieron en Valladolid en 1518 y le reconocieron como rey, sí, pero junto a su madre Juana, que seguía siendo la reina legítima, y con una lista de exigencias muy claras sobre la mesa. Que le pedían, cosas de sentido común. Aprende castellano, deja de nombrar extranjeros para cargos importantes, respeta las leyes del reino y, sobre todo, no saques el dinero de Castilla para tus asuntos europeos. Y el mismo proceso, con negociaciones aún más duras, se repitió en las Cortes de Aragón y Cataluña. Y en medio de todo este lío para ser aceptado en España, va y se muere su abuelo Maximiliano en 1519. Justo. De repente, el trono del Sacro Imperio Romano Germánico queda vacante. Carlos quiere ese título por encima de todo. Lo convierte teóricamente en el líder de la cristiandad. Pero tenía competencia. Francisco I, el rey de Francia. La elección no era automática. Los 7 príncipes electores del imperio votaban, y sus votos
Bueno, sus votos se compraban. Aquí es donde entra el dinero. Y supongo que ese dinero va a salir de Castilla, justo lo que le habían pedido que no hiciera. Exactamente. Se desata una puja monumental. La campaña de Carlos costó la friolera de 852.000 florines, una fortuna inimaginable. ¿Y de dónde saca eso? Recurre a los grandes banqueros alemanes, sobre todo a los Fugger. Y esto es importante. No eran simples prestamistas. Eran casi socios del imperio. Financiaban la elección a cambio de los futuros ingresos de las minas de plata de América o de los impuestos de Castilla. Estaba en deuda con los banqueros antes incluso de ser coronado. Y para empezar a pagar esa deuda, convoca cortes en Santiago de Compostela en 1520 con un único objetivo: pedir un nuevo subsidio, más dinero. La indignación en las ciudades castellanas tuvo que ser total. Se sienten ignoradas, utilizadas y esquilmadas para financiar las ambiciones de un rey que ni siquiera vive allí. Pero consigue el dinero. A duras penas. Nombra a un regente extranjero, el cardenal Adriano de Utrecht, y se marcha a Alemania a ser coronado emperador. Dejando atrás un reino que básicamente está pagando la fiesta y que además se siente traicionado. Y la gente no se quedó de brazos cruzados. Ahí es donde estalla la revuelta de las comunidades de Castilla. Ojo, no fue una simple revuelta por los impuestos, fue mucho más profundo. Las principales ciudades, como Toledo, Segovia o Valladolid, se organizan en comunidades, se autogobiernan y se levantan en armas. ¿Y qué buscaban realmente? ¿Qué querían cambiar? Políticamente fue un intento de cambiar la balanza de poder. Querían que las cortes tuvieran un poder real frente al rey, que el reino participase en el gobierno. Un proyecto casi parlamentario, ¿no? Era un proyecto que, de haber triunfado, podría haber llevado a Castilla hacia un modelo de monarquía, pues sí, más parlamentaria, no tan absolutista. Y socialmente fue un movimiento de las clases medias urbanas, los artesanos, los comerciantes. Contra la nobleza. Contra una nobleza que sentían que se aliaba con el rey extranjero a cambio de mantener sus privilegios. La nobleza terrateniente se asustó. Cuando la revuelta empezó a tomar un cariz antiseñorial en algunas zonas, los grandes nobles cerraron filas con el rey. Claro, vieron peligrar su propio poder. El choque final fue inevitable. El ejército comunero y el ejército real se enfrentaron en la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521. Y fue un desastre para los comuneros. Sus líderes, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron capturados y ejecutados al día siguiente. Es el fin de una idea. La posibilidad de que Castilla evolucionara hacia ese otro modelo de monarquía se esfumó en Villalar. A partir de ese momento, el poder del rey en Castilla se consolidó de una forma absoluta, casi sin oposición. Las Cortes perdieron toda su fuerza. Se convirtieron en un mero trámite para aprobar los impuestos que el rey pedía. Y mientras Castilla ardía, en Valencia y Mallorca ocurría algo parecido, las Germanías. ¿Tenían conexión? Fueron simultáneas, pero no llegaron a unirse, lo que demuestra la falta de cohesión de los reinos peninsulares. Las Germanías tuvieron un carácter mucho más social. Más de lucha de clases. Sí, fue una lucha directa de los artesanos y la pequeña burguesía de las ciudades contra la nobleza local. También fueron sofocadas con dureza. El resultado final fue el mismo. La aristocracia, como aliada del rey, salió reforzada, y el poder real se asentó con una fuerza inusitada. Pacificada la península, por las buenas o por las malas, ahora tiene las manos libres y, sobre todo, el oro de las Indias y los impuestos de Castilla para mirar hacia afuera. Y el panorama europeo era un avispero. Es aquí cuando su gran canciller, el piamontés Mercurino Gattinara, le articula la gran idea que guiará toda su política: la idea de una monarquía universal. ¿Y qué era exactamente esa idea de monarquía universal? Dominar el mundo. No exactamente en un sentido moderno. La idea era más medieval, casi mística. Era la Universitas Cristiana. ¿La cristiandad unida? Eso es. La visión de una Europa cristiana unida, con el emperador como brazo armado y líder político, y el papa como líder espiritual. Ambos trabajando juntos para defender la fe de sus dos grandes amenazas. ¿Qué eran? El Imperio Otomano por fuera y la herejía protestante por dentro. Era un sueño de unidad que chocaba de frente con la nueva realidad de los Estados-nación, como Francia, que no tenían ninguna intención de someterse a nadie. Entonces tenemos tres grandes frentes abiertos: la rivalidad con Francia por la hegemonía en Europa, la guerra contra los turcos en el Mediterráneo y el Danubio y el problema religioso con Lutero en Alemania. Empecemos por Francia. La rivalidad con Francisco I de Francia fue la constante de su reinado. Era un choque de titanes, personal y político.
Si miras el mapa, Francia estaba literalmente rodeada por las posesiones de Carlos. España al sur, los Países Bajos al norte, el Imperio al este. Y luchó toda su vida por romper ese cerco. El principal campo de batalla fue Italia, por el control del rico ducado de Milán, que era la llave del norte de la península. Y ahí llegó un momento que lo cambió todo, la batalla de Pavía en 1525. Pavía fue una victoria imperial total y un desastre para Francia. Lo más increíble es que el propio rey, Francisco I, fue capturado en el campo de batalla. Hecho prisionero. Y trasladado a Madrid, donde estuvo encerrado durante un año en la Torre de los Lujanes. Tuvo que firmar el Tratado de Madrid, cediendo Borgoña y renunciando a Italia para ser liberado. Me imagino que en cuanto cruzó la frontera se olvidó de todo lo que había firmado. Por supuesto, la guerra se reanudó casi de inmediato. En total hubo 4 guerras entre Carlos y Francisco. Otro episodio brutal de este conflicto fue el saco de Roma en 1527. Las tropas imperiales, formadas por mercenarios alemanes y españoles, llevaban meses sin cobrar. Se amotinaron, marcharon sobre Roma y la saquearon salvajemente durante días. El Papa, Clemente VII, que en ese momento era aliado de Francia, tuvo que refugiarse en el castillo de Sant'Angelo. La noticia del saqueo de la capital de la cristiandad causó una conmoción terrible en toda Europa. Al final de todas estas guerras, ¿quién salió ganando? A largo plazo, Carlos consiguió su objetivo principal en Italia. La hegemonía española en la península quedó asegurada para los siguientes 150 años. Pero el coste fue altísimo y la rivalidad con Francia se convirtió en un problema crónico que heredaría su hijo Felipe II. Vale, ese es el frente occidental. Vámonos al Mediterráneo, al frente sur. La amenaza del Imperio Otomano. Bajo el sultán Solimán el Magnífico, el Imperio Otomano estaba en su apogeo. Atacaban por 2 flancos. Tierra y mar. Exacto. Por tierra, a través de los Balcanes, llegaron a poner sitio a la propia Viena, en 1532, que fue defendida a duras penas por las tropas imperiales, y por mar, con los corsarios berberiscos como el famoso Barbarroja, que actuaban desde sus bases en el norte de África, como Argel o Túnez, y asolaban las costas de España e Italia. Y ahí Carlos se implicó personalmente. No se quedó en su palacio. Él concebía su papel como el de un cruzado. En 1535 lideró una gran expedición que conquistó Túnez. Fue un éxito rotundo que se celebró en toda la cristiandad. Pero no todo fueron éxitos. También sufrió fracasos estrepitosos, como el desastre de la jornada de Argel en 1541, donde una tormenta destruyó su flota y tuvo que retirarse con enormes pérdidas. La lucha en el Mediterráneo fue una guerra de desgaste, agotadora y sin una victoria definitiva, lo que nos deja el tercer frente, el que se abrió dentro de su propio imperio, el problema que a la larga resultó ser el más profundo e irresoluble, la Reforma Protestante. Este fue el problema que hizo añicos su sueño de la Universitas Cristiana. Todo empieza en 1521, en la Dieta, la Asamblea Imperial de la ciudad de Worms. Allí se encuentra con Lutero. Un Carlos V muy joven, recién coronado emperador, se encuentra cara a cara con un monje agustino llamado Martín Lutero, que ha desafiado la autoridad del Papa, el hombre más poderoso del mundo frente a un solo hombre armado únicamente con sus convicciones. Carlos le exigió que se retractara de sus escritos. Lutero se negó, pronunciando su famosa frase: «No puedo y no quiero retractarme de nada. Que Dios me ayude. Amén». ¿Y la reacción de Carlos? Tajante. Se declaró defensor de la fe católica y de la Iglesia de Roma, y proscribió a Lutero, declarándolo hereje y fugitivo. Si era tan poderoso, ¿por qué no acabó con él y con su movimiento en ese momento? Porque el Sacro Imperio no era un estado centralizado como España, era un mosaico de principados, ducados y ciudades libres. El emperador tenía una autoridad limitada. Y los príncipes alemanes vieron una oportunidad. Abrazando la Reforma, no solo se quedaban con las tierras y riquezas de la Iglesia en sus dominios, sino que además reafirmaban su independencia y autonomía frente a la autoridad del emperador. La religión se convirtió en un arma política. Y mientras tanto, Carlos estaba casi siempre ausente de Alemania, apagando fuegos en España, en Italia, luchando contra los franceses. Esa es la clave. Sus largas ausencias permitieron que la Reforma echara raíces y se extendiera por todo el norte de Alemania. Cuando por fin pudo volver para centrarse en el problema, la fractura ya era demasiado profunda. Y los príncipes protestantes ya se habían organizado. En una alianza político-militar, la Liga de Esmalcalda, para defenderse. Y estalló la guerra.
Carlos, al frente de sus tercios españoles, les infligió una victoria militar espectacular en la batalla de Mühlberg en 1547. Tiziano inmortalizó ese momento en su famoso retrato ecuestre. Parecía que por fin había aplastado la rebelión. Pero no fue así. Los príncipes protestantes se reorganizaron y en una jugada maestra de la Realpolitik se aliaron con el nuevo rey de Francia, Enrique II, el hijo de su gran rival. El rey católico de Francia apoyando a los herejes protestantes. Para debilitar al emperador católico. Esto demuestra hasta qué punto el sueño de una cristianidad unida estaba ya muerto. Así que Carlos se encontró de nuevo en guerra, traicionado y viendo que la solución militar no era posible. Fue la constatación de su fracaso. Agotado, enfermo de gota y profundamente desilusionado, entendió que no podía restaurar la unidad religiosa de Alemania por la fuerza. No tuvo más remedio que aceptar la paz de Augsburgo en 1555. Este tratado es fundamental en la historia de Europa. Reconocía oficialmente la división religiosa de Alemania. Se impuso el principio de cuius regio eius religio, que significa a cada rey su religión. Cada príncipe del imperio era libre de elegir entre el catolicismo y el luteranismo e imponer su fe a sus súbditos. Fue el reconocimiento legal de que la cristiandad occidental se había roto para siempre. Para Carlos era el fin de su proyecto vital. Entre 1555 y 1556, en una serie de ceremonias solemnes en Bruselas, abdica de todos sus títulos y dominios. Piensa en el hombre más poderoso del mundo, reconociendo públicamente que su herencia era demasiado grande. ¿Y divide esa herencia ingobernable que había recibido? La rompe en dos. A su hermano Fernando, que ya se encargaba de los asuntos alemanes, le cede el título de emperador del Sacro Imperio y las tierras de los Habsburgo en Austria. Y a su único hijo, Felipe II, le deja todo lo demás: las coronas de España, los dominios de América, las posesiones italianas y los ricos pero problemáticos Países Bajos. Separa para siempre la rama española y la rama austríaca de los Habsburgo. ¿Y él qué hace? Se retira a un lugar apartado y tranquilo. Vuelve a España y se instala en unas estancias que se había hecho construir junto al monasterio de Yuste en Extremadura. Allí, lejos del poder y de los conflictos, se dedica a prepararse para la muerte. Fallece en 1558. Un final casi monacal para una vida de un ajetreo y una ambición verdaderamente imperiales. Gracias por la escucha.